Sean muy bienvenidos a nuestro espacio de Prejóvenes Peregrinando. Soy Joel y en esta ocasión estaremos presentando el proyecto en el que trabajamos para el tema de estudio acerca del personaje y vida de David. Mi equipo está conformado por Angelus, Merichel Gutiérrez y un servidor, y el proyecto consta de elaborar un canto que hable de alguna faceta en la vida del personaje bíblico de David, tras haberlo estudiado con los prejóvenes, siendo nuestra etapa de estudio en la que vivió amenazado y perseguido por Saúl, y una reflexión de cómo esperó y fue prudente y sabio al actuar, además de cómo nosotros como jóvenes creyentes podemos ver su ejemplo como sombra del Mesías. Para continuar vamos a pasar al análisis y aprendizaje del canto que elaboramos y vamos a comenzar con los versos 1 y 2 que dicen: El joven David, quien con paciencia anduvo en su caminar, quien confió en Adonai y su voluntad, quien no envidió el lugar del rey, ni en la oportunidad se levantó contra él. El rey en su enemigo se convirtió, mas él no reprochó a pesar de la aflicción. En el verso 1 comenzamos relatando la juventud de David, siendo perseguido y despreciado por sus agresores. En este caso, Saúl, el primer rey de Israel y aún a quien el Eterno había ungido, por lo que David debía enfrentarse a cualquier deseo de hacerle un mal por sí mismo. El joven David, quien con paciencia anduvo en su caminar, quien confió en Adonai y su voluntad. Él ponía su confianza y vida en la voluntad del Eterno, es decir que, aunque él no sabía cuáles eran los planes que el Eterno tenía para él actuaba prudentemente y se frenaba sin ir más allá de sus deseos humanos como joven. Y esto lo podemos ver en repetidas ocasiones como una característica que se resalta en David. Desde que se encontraba en casa, él no hacía su voluntad y seguía en su casa pastoreando a las ovejas, mientras que sus hermanos iban al campo de batalla con el rey Saúl y luchaban por Israel, ya que también David tenía ese deseo y más tarde lo vemos reflejado en lo que hizo por Israel en la batalla con ayuda del Eterno. Y también cuando David fue enviado con Saúl a que tocara el arpa para él y se convirtiera en su escudero, incluso acompañándolo a la batalla, se le ordenó regresar a casa de su padre. Podemos leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 de los versos 12 al 15. Ahora bien, David era hijo de un hombre frateo de Betlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, este hombre era ya anciano, de edad muy avanzada. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero, y David era el menor. Fueron pues los 3 mayores en pos de Saúl, pero David se había apartado de Saúl y había vuelto a apacentar el rebaño de su padre en Betlehem. En este contexto vemos desde el capítulo 16, el anterior, que David había sido enviado con Saúl para tocar el arpa, además de haberse convertido en su escudero. Pero David sigue aceptando órdenes y teniendo paciencia al regresar a casa de su padre, aun sabiendo que era capaz de seguir en la batalla. Esto iba a ser también una parte importante de su vida, ya que es cuando su padre Isaí lo envía con comida para sus hermanos y David se encuentra con Goliat. Goliat y el ejército filisteo también estaban representando parte del propósito y preparación de David como futuro rey digno. Pero él está en su casa, apacentando sus ovejas como antes, ya no estando detrás del rey, no ahora. David se esperó, e hizo todo con orden, no se enorgulleció ni dudó de cuándo sería rey, aun cuando ya lo habían ungido, sino que esperó, como era una de sus virtudes, a diferencia de Saúl. David estaba más bien teniendo paciencia y esperando su momento. Otro ejemplo lo vemos cuando David ya se encontraba huyendo de Saúl, escondido en una cueva, y tuvo la vida de Saúl en sus manos. Esto en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. David tuvo la oportunidad de liberarse de una vez del propio Saúl matándolo, pero incluso tuvo miedo y reconoció que Saúl también era ungido y debía respetar los tiempos y oportunidades que el Eterno le estaba dando. Otros ejemplos muy claros son cuando David pregunta lo que debía hacer consultando al Eterno. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, versos 1 en adelante. E informaron a David diciendo: He aquí los filisteos atacan a Keila y están saqueando los graneros. Entonces David consultó a Elohim, diciendo: ¿Iré y atacaré a estos filisteos? Y Elohim dijo a David: Ve.
ataca a los filisteos y libera a Keila. También cuando consultó con el efod con el ministro Abiatar y oró al Eterno antes de perseguir a los saqueadores. En 1 de Samuel capítulo 30 versículos 7 al 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar ben Ahimelech: Te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Elohim preguntándole: ¿Perseguiré a esta banda? ¿Los podré alcanzar? Y él le respondió: Persíguelos, porque de seguro le alcanzarás y sin duda los rescatarás. Luego vemos este mismo ejemplo aun cuando David ya estaba a punto de convertirse en rey y los tiempos difíciles ya habían terminado. Luego de que David recibiera la noticia de la muerte de Saúl, de Jonatán y de la derrota israelita, en el primer capítulo del segundo libro de Samuel, David sabía que ya no tenía ningún impedimento para seguir adelante y darse a conocer como rey. Esto cuando él no encontraba un camino a seguir o no sabía qué hacer, aun en situaciones que lo preocupaban constantemente, como cuando se llevaron sus pertenencias y sus mujeres y familias. Aun siendo un joven con fuerza y poder humano y capaz, él esperaba y oraba al Eterno antes de cualquier otra cosa, porque sabía que él le había dado todo. No así como Saúl, con quien vemos el contraste en varias ocasiones, desde cuando levantó sacrificios innecesarios por su propia cuenta, hasta acabar consultando a una medium, luego de haber vivido de manera desordenada, rebelde y fuera de la cobertura del Eterno. Quien no envidió el lugar del rey, ni en la oportunidad se levantó contra él. El rey en su enemigo se convirtió, mas él no reprochó a pesar de la aflicción. Aquí relatamos cómo David se ve envuelto en injusticias y maltratos, y más tarde persecuciones a muerte. Se sabe en la Biblia que David empezó a reinar a los 30 años. Lo vemos referenciado en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 4. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Entonces, si tenemos en cuenta que David pudo estar muy joven cuando fue ungido, probablemente tenía entre 15 y 20 años, por lo que el tiempo que transcurrió desde que fue ungido en Belén hasta que fue rey pudo ser de unos 15 años más o menos. David, por supuesto, llegó a tener miedo y afligirse, y estuvo todo ese tiempo, aun siendo muy joven, lleno de pruebas y desafíos que no le permitían vivir tranquilamente. Sin embargo, David no tuvo ningún reproche, y el por qué lo veremos en el verso 2 de nuestro canto, a continuación. Pero aún presionado, él sabía que había un propósito en su tiempo, y por la voluntad del Creador se dejó guiar sin necesidad de dudar. Luego pasamos al verso 2, donde relatamos cómo David entendía el propósito del Eterno. La enseñanza que nos deja David es que, a diferencia de muchos otros personajes y reyes como Saúl, David tenía la seguridad en lo que el Eterno le ordenaba, porque obedecía, y sabía que si lo había ungido, no dejaría que Saúl le hiciera un mal mayor. De hecho, Saúl, por el contrario, tenía una actitud insegura y siempre tenía miedo porque sabía que el Eterno estaba con David y que por el contrario pues él estaba en desobediencia y el Eterno ya lo había olvidado. Es decir, él era consciente de eso y además era rebelde y no lo reconocía ni hacía teshuvá, y por lo mismo se seguía atormentando a sí mismo en rebeldía, por lo que seguía teniendo miedo. Pero aún así David fue muy humilde y no cedió ante ninguna de las tentaciones que hemos visto en las citas anteriores del primer verso de nuestro canto. Por ejemplo, en el caso de Saúl, él dudó de la voluntad del Eterno y cuestionó su origen y familia cuando se le dijo que sería rey. Aquí Saúl estaba viendo el exterior y su origen físico y no la voluntad del Creador. Entonces, desde el primer momento, aún antes de ser rey, ya se estaba equivocando. David, por su parte, venía de la línea y tribu de Judá, una de las familias más grandes e importantes de Israel. Pero David pudo haber cuestionado también su origen como pastor y el de su familia dentro de la tribu de Judá, o más tarde el hecho de que todavía no podía ser rey aún estando ungido. Pero David no tenía ninguna necesidad de dudar de su voluntad y por eso tampoco se adelantó ni reprochó a pesar de la aflicción. Después viene el coro o estribillo, que dice: Mas David, siervo amado, su miedo relegó aún en su condición, y un pastor pastoreado fue, plenamente por el Eterno, como guía para Israel.
Confió y cosechó su esfuerzo en su momento, siempre esperando en los tiempos del Creador. En el coro completamos el mensaje expresando cómo, a pesar de que podía estar rodeado de injusticias, amenazas y persecuciones, David nunca basó sus acciones y decisiones en sus miedos o debilidades. Mas David, siervo amado, su miedo relegó aún en su condición. Gracias a su prudencia y rectitud, el Eterno lo bendijo con fuerza y hombres bajo su mando que se le unían por quien era David y no por lo que tenía para dar. Pero aun siendo poderoso, con un ejército de más de 400 hombres con el cual arrasó con pueblos y ciudades, David no empezó a confiar en su propia fuerza, sino que seguía humillándose ante el Eterno, quien le había dado todo y también se lo podía quitar. Y un pastor pastoreado fue, plenamente por el Eterno como guía para Israel. David era un pastor que cuidaba a sus ovejas, pero cuando pasa a ser rey comienza a dirigir el pueblo y las tierras de Israel, abarcando cada vez más terreno. Pero todo esto, desde que comenzó su reinado, vemos que lo hace bajo la voluntad del Eterno y sus mandamientos, y él sigue siendo pastoreado por él para entonces poder ser un buen rey y llevar al pueblo en caminos de obediencia. Confió y cosechó su esfuerzo en su momento, siempre esperando en los tiempos del Creador. David tampoco tenía deseos y ambiciones vanas. Desde joven era un simple pastor, empezando desde su casa, obedeciendo y respetando a sus padres y temiendo al Eterno. Y como ejemplo de su respeto y humildad, podemos citar algunos pasajes en la persecución de Saúl, como en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, versos 3 al 7. Y cuando llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: Este es el día que te dijo Elohim, he aquí entrego tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Y después de esto aconteció que el corazón de David le remordió por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Líbreme Elohim de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Elohim, que yo extienda mi mano contra él. Y con estas palabras David disuadió a los suyos y no les permitió levantarse contra Saúl, de modo que Saúl salió de la cueva y siguió por el camino. Otro ejemplo durante la persecución de Saúl es en 1 de Samuel 26 de los versos 5 al 12. Se levantó pues David y fue al sitio donde Saúl había acampado, y observó David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Y Saúl estaba durmiendo en el centro del campamento, y el pueblo acampaba en derredor suyo. Tomando entonces la palabra, David habló a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿Quién bajará conmigo a Saúl en el campamento? Y respondió Abisai: Yo bajaré contigo. Así pues, David y Abisai se acercaron de noche a la gente, y aquí Saúl dormía en medio del campamento, con su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban acostados alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Elohim ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Déjame clavarlo en tierra con su propia lanza de un solo golpe, pues no necesitaré un segundo. Pero David respondió a Abisai: No lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Elohim y quedará impune? Y agregó David: Vive Elohim, que Elohim mismo tendrá que herirlo, o le vendrá su día de morir, o bajará la batalla y perecerá. Pero líbreme Elohim de extender mi mano contra el ungido de Elohim. Toma ahora tu lanza que está a su cabecera y la vasija del agua, y vámonos de aquí. Una y otra vez no solo el Eterno le daba su protección y ayuda, sino que David mismo era prudente y obediente, y respetaba a quien era ungido, aun cuando ya estaba apartado del Eterno y merecía males. Pero David sabía que no era su lugar ni su asunto la muerte o consecuencias de Saúl. Gracias a esto el Eterno le favorecía en todo lo que hacía. Finalmente vemos cómo David cosecha todos esos esfuerzos y la paciencia que tuvo durante desafíos, pruebas e injusticias, y al final, cuando es rey y se cumple todo lo que el Eterno le había preparado, David ya está más que listo para reinar. Todo en los tiempos del Creador. Shalom a todos. Ahora vamos a continuar con otro punto que es muy importante para nuestras vidas, y es: como prejoven, ¿cómo puedo ser conforme al corazón del Eterno?
Bueno, como prejóvenes podemos ser conforme al corazón del Eterno, guardando su palabra y aplicándola siempre en nuestras vidas, también sirviéndole en todo momento de nuestro peregrinar. Debemos de tener una vida consagrada para Él, poner nuestra confianza siempre en Él, esforzarnos cada día, estar dispuestos a afrontar todas las cosas de manera correcta y como lo quiere el Padre. Siempre saber esperar los tiempos que Él tiene para nosotros, porque muchas veces queremos forzar decisiones que no son como el Eterno quiere que sean. Por eso vemos el ejemplo de David, que fue un hombre que esperó en varias ocasiones en los tiempos que el Creador tenía para él. No se afanó, fue prudente, hizo el bien sin mirar a quién y fue sombra del Mesías. Fue un salmista que siempre exaltaba al Eterno en todo momento y le agradecía por todos los aprendizajes al Creador. Continuando con este punto de cómo deben estar nuestros corazones conforme al Eterno, bueno, nuestros corazones conforme al Eterno deben estar puros y consagrados para servirle al Eterno en todo momento. Debemos estar sirviéndole plenamente porque el Padre no mira lo del exterior, lo físico, sino que Él mira lo que hay en nuestro interior, en nuestros corazones. Lo podemos ver en 1 Samuel 16:7 que dice: Pero el Eterno le dijo a Samuel: No mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues el Adón ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Eterno mira el corazón. En esta parte podemos ver cómo el Eterno estaba buscando a la persona correcta a la cual Samuel iba a ungir, y vemos cómo le dice Elohim que no mire su apariencia, sino que mire lo que hay en su corazón. Y bueno, en esta parte es cuando encuentran a David y lo ungen, porque el Eterno verdaderamente vio lo que había en el corazón de David. Por eso en nuestro interior solo deben haber cosas buenas, cosas para agradarle al Eterno cada vez mejor en nuestro peregrinar, y que las decisiones que tomemos en nuestras vidas siempre estén conforme a la voluntad que tiene el Padre para nosotros. Debemos de negarnos a todos los deseos del mundo, de lo que escuchamos, de lo que vemos, cómo nos vestimos y de lo que hacemos. Debemos de ser sabios en todas nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Debemos de huir de todas las pasiones juveniles porque todas las cosas de este mundo no traen nada bueno. También hacer teshuvá porque a veces nuestras acciones no son buenas. No debemos de confiar en los hombres porque, como lo dice el Eterno, maldito el hombre que confía en otro hombre. Por eso nuestro peregrinar tiene que ser como le dice el Eterno en su instrucción, hacer todo con sentido común. También debemos de ser humildes como lo fue el Mesías. Nuestra actitud debe ser como lo dice en Filipenses 2, del 5 al 8, la actitud de ustedes debe ser como la del Mesías. Aunque Él era como el Eterno, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Vemos que el Mesías, a pesar de ser el Hijo del Creador, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a todos los seres humanos y fue humilde en todo momento. Esto nos enseña que si el Hijo del Creador tuvo esta actitud con todas las personas en esa época, nosotros debemos de seguir sus pasos y no dejarnos llevar por las actitudes de este mundo, porque para tener un corazón conforme al del Eterno tenemos que tener estas actitudes que tuvo el Mesías. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención y le paso el micrófono a Angie. Shalom a todos, muchas gracias Mary. Y continuando con este punto, podemos tomar el ejemplo de David y cómo él fue sombra del Mesías, como mencionó Joel, para saber cómo podemos ser conforme al corazón del Padre. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, leemos que él le dice a Shaul que el Eterno buscaba a un hombre según su corazón, ya que Shaul se había portado como un necio al adelantarse a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Eterno tu Elohim. El Eterno habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Elohim ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Aquí entendemos que Shaul no era conforme al corazón del Padre, y por miedo al pueblo fue que él no obedeció y no esperó a Samuel. Tampoco confió plenamente en él y en su voluntad, por lo cual se le fue contado como un error, ya que el Eterno buscaba obediencia de Shaul, pero él desobedeció. Con el ejemplo de Shaul podemos ver cómo es un corazón que no es conforme al Eterno,
un corazón que no le obedece y va en contra de su voluntad. Aunque él pensaba que estaba en lo correcto, lo que hizo Saúl no era algo que el padre le había pedido. Entonces, David sí era un varón conforme al corazón del Eterno, porque obedecía. Él esperaba en su voluntad y ponía su confianza plenamente en él, buscando agradarle y servirle con su vida. Aquí podemos ver la sombra del Mesías, nuestro más grande ejemplo a seguir, en David. El Mesías entregó su vida al servicio al Padre, le obedeció en todo y nunca dudó de él ni reprochó por las aflicciones. Nosotros como jóvenes podemos tomar estos ejemplos para examinar nuestra vida y saber si en realidad somos conforme al corazón que el Padre quiere o si somos como Saúl, creyendo que estamos bien o agradamos al Padre cuando en realidad no es así. Como creyentes jóvenes, y no solo los jóvenes, sino toda persona que se dice ser un creyente, desde el más pequeño hasta el más grande, debemos ser obedientes, fieles, íntegros, humildes, sencillos de corazón, y sometiéndonos a la voluntad del Padre en todo momento, no siendo rebeldes y necios, y siempre haciendo lo que le agrada al Padre, y no lo que nosotros pensamos que es correcto. Nuestra vida debe ser entregada al Padre en obediencia y en firmeza a Él, siempre cuidando nuestra salvación. Y cuando somos obedientes, entonces anhelamos dar un servicio verdadero e íntegro al Padre, siendo personas humildes, nobles y fieles en todo lo que hagamos. Por ejemplo, Yeshua es quien nos enseña a ser humildes. Él no vivió queriendo algo en el mundo porque Él sabía que lo del mundo es temporal y la verdadera riqueza está en los lugares celestiales, y solo buscó servir al Padre con toda su vida. Porque nuestra vida en sí ya es un servicio al Padre, por lo cual debemos procurar que lo que hagamos sea de agrado a Él, y que nuestro servicio dé buenos frutos. Así será de bendición para nosotros y para los que nos rodean, porque estaremos dando un buen testimonio del Padre. También cuando somos obedientes, aceptamos la voluntad del Padre y la cumplimos teniendo el entendimiento de que es para bendición en nuestro peregrinar. Tal y como David fue paciente durante su vida y esperaba que se cumpliera la voluntad del Padre. Un ejemplo que vemos de la paciencia de David es cuando él fue ungido por Samuel. Leemos que él fue ungido, pero después no dice que David haya preguntado cuándo iba a ser rey, y tampoco actuó impacientemente ni se jactó diciendo que ahora él era el ungido y debía ser rey. Más bien, él fue paciente y esperó hasta que se llegara el tiempo en la voluntad del Padre para que él fuera nombrado rey ante el pueblo de Israel. Y él estaba feliz porque el Eterno lo había considerado para servirle a él. Nuestras decisiones también deben ser conforme a lo que el Padre quiere de nosotros y basadas en su instrucción. Debemos dejarnos guiar por Elohim en todo momento y poner nuestra confianza plenamente en Él, porque cuando se conoce al Eterno, se confía en Él plenamente y su respuesta del Padre es acorde a su voluntad. Como vemos con Yeshua, nuestro Mesías, quien, aun cuando iba a morir y sentía esa separación del Ruach del Padre, confió plenamente en Él. Él dijo que vino a cumplir la voluntad de quien lo envió y no la suya, y la cumplió por ese amor y temor que tenía a su Padre, y nunca pensó en sí mismo nada más, sino en toda la creación también. Vemos esa confianza que Yeshua tenía en Elohim. Y como vemos muchas veces con David, quien pasó por muchas aflicciones, por ejemplo, como mencionamos en la letra de nuestro canto, cuando él era perseguido por Saúl. Sin embargo, él siempre confió y dejó que el Eterno lo guiara. Bueno, en conclusión de este punto, si amamos y tememos al Eterno, procuramos cumplir y hacer todo conforme a su instrucción. Pondremos de lado lo del mundo, nuestra carne, y anhelaremos servir al Eterno con nuestra vida. Y al ser temerosos, estaremos atentos a no caer o desviarnos, perseverando cada día en la instrucción y nuestro peregrinar. Yeshua nos da un ejemplo en toda su vida de ello, por lo que nosotros debemos seguir ese ejemplo. En Juan capítulo 14, versículo 21 dice: ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él.
Así es como tendremos ese corazón que el Eterno quiere de nosotros. Y para concluir con este video, hemos estudiado sobre la vida de David con el grupo de prejóvenes, pero para este proyecto nos hemos enfocado en la etapa de David y Shaul, en las aflicciones que pasó hasta llegar a ser rey según la voluntad del Padre. David confiaba en el Eterno y nosotros podemos tomar su ejemplo para nuestras vidas como jóvenes que buscamos ser aceptados por Él, siendo agradables y siempre esperando en los tiempos del Creador. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video y esperamos les haya sido de mucha edificación como también lo fue para nosotros. Shalom y bendiciones. El joven David, quien con paciencia anduvo en su caminar, quien confió en Adonai y su voluntad, quien no envidió el lugar del rey, ni en la oportunidad se levantó contra él. El rey en su enemigo se convirtió, mas él no reprochó a pesar de la aflicción. Pero aún presionado, él sabía que había un propósito en su tiempo, y por la voluntad del Creador se dejó guiar sin necesidad de dudar, sin necesidad de dudar, sin necesidad de dudar. Mas David, siervo amado, su miedo relegó aún en su condición, y un pastor pastoreado fue plenamente por el Eterno como guía para Israel. Confió y cosechó su esfuerzo en su momento, siempre esperando en los tiempos del Creador, siempre esperando en los tiempos del Creador. 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 David confió en Adonai y su voluntad él no reprochó a pesar de la aflicción, y aún presionado él sabía que había un propósito en su tiempo, y por la voluntad del Creador se dejó guiar sin necesidad de dudar.
los tiempos del Creador. Mas David, siervo amado, sumió, relegó aún en su condición, y un pastor pastoreado fue plenamente por el Eterno como guía para Israel. Confió y cosechó su esfuerzo en su momento, siempre esperando en los tiempos del Creador, siempre esperando en los tiempos del Creador, siempre esperando en los tiempos del Creador.